Venganza familiar oculta. Guión de Isabela Martínez. El buzón de voz terminó y me quedé ahí sentada en la cabina de mi camioneta, con el motor crepitando y el café enfriándose. Me llamo Isabela Martínez, tengo 35 años y esa mañana mi padre me había dicho por mensaje de voz que estaba fuera de la familia. Lo escuché una vez, no lo escuché dos veces. Su voz era plana y por debajo de ella, casi inaudible, podía escuchar a Carmen diciendo algo que no alcancé a entender. Estás fuera, no vuelvas, seguimos adelante sin ti. Miré el teléfono durante un largo minuto. Entonces escribí una sola palabra de respuesta. Está bien. Lo que ninguno de ellos recordaba mientras seguían adelante sin mí era quién tenía las llaves de todo aquello sobre lo que estaban parados. Para la mañana siguiente, había 46 llamadas perdidas. Ya llegaré a eso. Bienvenidos de nuevo a Venganza familiar oculta, donde las personas calladas guardan los recibos y un límite establecido duele más que cualquier pelea a gritos. Si alguna vez has sido tú quien mantuvo unida a la familia hasta que decidieron que eras prescindible, querrás escuchar cómo termina esto. Deja un comentario y no olvides suscribirte. Déjame comenzar desde el principio. Tengo una pequeña empresa de contabilidad y asesoría fiscal en la calle principal de Huerta del Valle, Jalisco. Población poco menos de 4.000 personas. Llevo la nómina de la ferretería, las declaraciones trimestrales de 2 parroquias y los libros de la mitad de los ranchos de la región. La gente me llama cuando los números dejan de cuadrar. Cuando el SAT les manda una carta que les hace sudar las manos. Cuando un yerno desaparece con el crédito del equipo. Yo soy quien lee la letra pequeña en voz alta y despacio. Resulta que mi propia familia era un número que llevaba tiempo sin cuadrar. Aprendí el oficio a las malas. Tenía 20 años cuando mi madre se enfermó y dejé la universidad para llevarla a Guadalajara 3 días a la semana. Hora y media de ida, hora y media de vuelta, un termo entre nosotras. Aprendí sobre fideicomisos y legislación fiscal en su mesa de cocina, porque alguien tenía que entender el papeleo, y los abogados cobraban por pregunta. Mi madre se llamaba Rosa. Tenía tierra bajo las uñas y cabeza para los números, y me enseñó que un libro de cuentas no miente, aunque las personas sí lo hagan. Cuando el cáncer volvió por segunda vez, me sentó en esa misma mesa y me hizo fiduciaria del fideicomiso familiar. No a mi padre, a mí. El fideicomiso incluía el rancho, 65 hectáreas y la casa que mi bisabuelo construyó con sus propias manos. En ese entonces no entendí por qué me eligió a mí en lugar de a su propio esposo. Pensé que era pragmática, porque yo era quien leía los documentos 2 veces. Descubriría exactamente por qué lo hizo, pero no hasta 2 años y medio después, y no hasta la mañana en que todo se derrumbó. Mi madre murió un martes de octubre, y mi padre se deshizo de una manera para la que yo no estaba preparada. Rodrigo Martínez había estado casado con ella durante 36 años. No sabía cómo hacer café. No sabía qué facturas estaban en pago automático, ni dónde guardaba ella la llave de repuesto. Durante casi un año, conduje los 20 kilómetros al rancho día de por medio solo para mantenerlo en pie. Le balanceaba la chequera, le surtía los medicamentos. Me sentaba con él en las cenas que eran más difíciles, los días festivos, su cumpleaños. Me decía a mí misma que eso era lo que hacían las hijas, y no me importaba, porque bajo todo ese dolor seguía siendo mi papá. Al final, mamá me había dicho que su peor miedo no era morir, era dejarlo atrás, blando de corazón y solo, porque decía que un hombre solitario con tierras es un blanco fácil, y ella no estaría ahí para interponerse entre él y la persona equivocada. Pensé que estaba cansada y divagando. Entonces él conoció a Carmen en una posada parroquial de otro municipio. Se casaron 13 meses después del funeral. Sucedió tan rápido que los vecinos aún no habían terminado de traer tamales. Carmen Bosch tenía 56 años, 2 divorcios previos, ojos afilados y una amabilidad propia de las personas que siempre están buscando la salida. Se mudó a la casa del rancho, y su hijo adulto Gerardo se mudó 3 semanas después, a mi antiguo cuarto, con las partes de su moto en el corredor. Intenté alegrarme, de verdad lo intenté. Un hombre solitario tenía compañía de nuevo, y eso debería haber sido algo bueno. Pero algo se agriaba en mi padre ese primer invierno, y me tardé en nombrarlo.
Había empezado a decir cosas como: «Tu madre te dejó el rancho a ti y no a mí», como si fuera un inquilino en mi propia tierra. Lo decía a la ligera, de la manera en que dices algo que llevas meses rumiando. Carmen nunca le contradecía cuando lo decía. Solo asentía despacio y lo dejaba quedarse en el cuarto. La pillaba mirándome cuando yo llegaba con los estados de cuenta trimestrales. No con mala intención, solo midiendo. Debía haberme visto yo también. La casa en el pueblo fue idea de Carmen, y para la primavera ya tenía nombre y número. Una casa de 4 recámaras en la calle Cedros en 2.800.000 pesos, con un portal que ella decía le recordaba a su infancia. Querían vender los 15 hectáreas del fondo para pagarla. Esas 15 hectáreas no eran suyas para vender, pertenecían al fideicomiso, lo que significa que pertenecían, en sentido legal, a los deseos de mi madre, y yo era quien sostenía la pluma. No quería pelear, así que cedí. Ofrecí poner 700.000 pesos de mi propio dinero como enganche. Un regalo, sin condiciones, solo para que los números funcionaran sin tocar la tierra. Y les dije que revisaría con cuidado una venta parcial del terreno si lo hacíamos correctamente. Un avalúo, una notificación al otro beneficiario, una reunión con el abogado del fideicomiso. Eso no es ser difícil. Así es como no te demandan después. Incluso llamé a la licenciada Wendy Galindo, la abogada que había ayudado a mamá a establecer todo, y le pedí que iniciara el papeleo por el camino correcto. Carmen no escuchó sí con cuidado. Escuchó demora. Una noche, sobre la cena, puso una pila de papeles junto a mi plato y dijo, suave como mantequilla: «Tu madre ya murió, hija. Esta es nuestra familia ahora». Mi padre estudiaba su tenedor. Gerardo sonreía mirando su teléfono. Sentí que la temperatura en esa cocina bajaba 10 grados. Y finalmente entendí que para ellos mi firma no era una salvaguarda. Era un mero trámite que esperaban que yo ejecutara, como pasar la salsa. El problema era que había leído el fideicomiso 100 veces. Un mero trámite era lo último que sería. Todo llegó a un punto crítico sobre esa cena 2 semanas antes de su fecha de cierre. Ya habían dado 180.000 pesos de depósito en garantía. Yo aún no lo sabía. Carmen deslizó el contrato de venta sobre la mesa y dio un toque a la línea de firma con una uña pulida. «Solo necesitamos que firmes aquí. El cierre es el día 18». Mi padre finalmente levantó la vista. «Todo está arreglado». Lo redactó el licenciado Rivera. El licenciado Rivera era el amigo de golf de 20 años de mi padre, que por casualidad tenía licencia de abogado. Mantuve la voz calmada. «No puedo firmar esto esta noche». La sonrisa de Carmen no se movió. «¿Y por qué no?» «Porque es tierra del fideicomiso. Hay un proceso. Avalúo, notificación a los beneficiarios, una evaluación real. No me está permitido simplemente cederla porque sea conveniente. Y francamente, a ninguna de las dos nos conviene que lo haga». Miré a mi padre cuando lo dije. Él era el otro beneficiario. Lo estaba protegiendo también, aunque no pudiera verlo. La cocina quedó en silencio, excepto por el reloj sobre la estufa. Gerardo murmuró algo sobre que yo me creía mejor que todos. Carmen dejó su tenedor. «¿Vas a frenar toda la vida de tu padre por papeles?» «Por las instrucciones de mi madre», dije. «No es lo mismo». La mandíbula de mi padre se tensó. No dijo nada. Esa fue la parte que me vació por dentro. No la ira, el silencio. Guardé la pluma y la puse junto a su pila de papeles. Gracias por la cena. Luego conduje los 20 kilómetros de vuelta al pueblo, faros en carretera vacía. Y no lloré porque llorar no le cuadra los libros a nadie. Solo seguía pensando en cómo un hombre puede sentarse en su propia mesa y decidir, sin una sola palabra, de qué lado está. Llamó a la mañana siguiente a las 6:40 de la mañana, mientras yo estaba estacionada frente a mi propia oficina, con las luces aún apagadas adentro. No alcancé a contestar a tiempo, así que entró al buzón. Y ese es el mensaje del que les hablé, con acento agudo al principio. Quiero que lo escuchen como yo lo escuché, con frío, en una camioneta, antes del café.
Isabela, lo hablamos. Estás fuera. No vuelvas. Seguimos adelante sin ti. Y luego, apenas audible, Carmen al fondo. Dile lo del fideicomiso. Una pausa. La voz de mi padre de nuevo, más baja. Nos encargamos del fideicomiso. Clic. Me quedé con el pulgar sobre la pantalla. Hay un tipo particular de quietud que te envuelve cuando alguien que amas te entrega algo que jamás podrás no haber recibido. No temblé. No me alteré. Leí sus palabras de vuelta en mi cabeza como leo un aviso fiscal, buscando lo que realmente decía bajo lo que pretendía asustar. Nos encargamos del fideicomiso, como si fuera de su incumbencia encargarse. Escribí una sola palabra, la única palabra honesta que tenía. Está bien. La leí una vez antes de enviarla y seré directa con ustedes. No fue rendición. La gente escucha «está bien» y piensa que significa darse por vencido. El mío significaba lo contrario. Significaba que había terminado de gastar mi propia vida apuntalando a personas que acababan de decirme, en una grabación que guardaría para siempre, que yo no era familia. Durante 30 meses había estado cediendo para que la familia no se rompiera. Esa mañana ellos la rompieron solos, con una llamada antes de que el sol terminara de salir. Así que dejé de sostener. Y lo primero que hace una persona cuando por fin deja de sostener algo tan pesado es soltarlo. Solo que yo sostenía más de lo que ellos se imaginaban. Esto es lo que hice antes del mediodía, y todo era completamente mi derecho. Venganza familiar oculta. Guión de Isabela Martínez. El buzón de voz terminó, y me quedé ahí sentada en la cabina de mi camioneta, con el motor crepitando y el café enfriándose. Me llamo Isabela Martínez. Tengo 35 años, y esa mañana mi padre me había dicho por mensaje de voz que estaba fuera de la familia. Lo escuché una vez, no lo escuché 2 veces. Su voz era plana, y por debajo de ella, casi inaudible, podía escuchar a Carmen diciendo algo que no alcancé a entender. Estás fuera. No vuelvas. Seguimos adelante sin ti. Miré el teléfono durante un largo minuto. Entonces escribí una sola palabra de respuesta. Está bien. Lo que ninguno de ellos recordaba mientras seguían adelante sin mí era quién tenía las llaves de todo aquello sobre lo que estaban parados. Para la mañana siguiente, había 46 llamadas perdidas. Ya llegaré a eso. Bienvenidos de nuevo a Venganza familiar oculta, donde las personas calladas guardan los recibos y un límite establecido duele más que cualquier pelea a gritos. Si alguna vez has sido tú quien mantuvo unida a la familia hasta que decidieron que eras prescindible, querrás escuchar cómo termina esto. Deja un comentario y no olvides suscribirte. Déjame comenzar desde el principio. Tengo una pequeña empresa de contabilidad y asesoría fiscal en la calle principal de Huerta del Valle, Jalisco. Población poco menos de 4.000 personas. Llevo la nómina de la ferretería, las declaraciones trimestrales de 2 parroquias y los libros de la mitad de los ranchos de la región. La gente me llama cuando los números dejan de cuadrar, cuando el SAT les manda una carta que les hace sudar las manos, cuando un yerno desaparece con el crédito del equipo. Yo soy quien lee la letra pequeña en voz alta y despacio. Resulta que mi propia familia era un número que llevaba tiempo sin cuadrar. Aprendí el oficio a las malas. Tenía 20 años cuando mi madre se enfermó y dejé la universidad para llevarla a Guadalajara 3 días a la semana. 1 hora y media de ida, 1 hora y media de vuelta. Un termo entre nosotras. Aprendí sobre fideicomisos y legislación fiscal en su mesa de cocina, porque alguien tenía que entender el papeleo, y los abogados cobraban por pregunta. Mi madre se llamaba Rosa. Tenía tierra bajo las uñas y cabeza para los números, y me enseñó que un libro de cuentas no miente, aunque las personas sí lo hagan. Cuando el cáncer volvió por segunda vez, me sentó en esa misma mesa y me hizo fiduciaria del fideicomiso familiar. No a mi padre, a mí. El fideicomiso incluía el rancho, 65 hectáreas y la casa que mi bisabuelo construyó con sus propias manos. En ese entonces no entendí por qué me eligió a mí en lugar de a su propio esposo.
Pensé que era pragmática, porque yo era quien leía los documentos 2 veces. Descubriría exactamente por qué lo hizo, pero no hasta 2 años y medio después, y no hasta la mañana en que todo se derrumbó. Mi madre murió un martes de octubre, y mi padre se deshizo de una manera para la que yo no estaba preparada. Rodrigo Martínez había estado casado con ella durante 36 años. No sabía cómo hacer café. No sabía qué facturas estaban en pago automático, ni dónde guardaba ella la llave de repuesto. Durante casi un año, conduje los 20 kilómetros al rancho día de por medio solo para mantenerlo en pie. Le balanceaba la chequera, le surtía los medicamentos, me sentaba con él en las cenas que eran más difíciles, los días festivos, su cumpleaños. Me decía a mí misma que eso era lo que hacían las hijas, y no me importaba, porque bajo todo ese dolor seguía siendo mi papá. Al final, mamá me había dicho que su peor miedo no era morir, era dejarlo atrás, blando de corazón y solo, porque decía que un hombre solitario con tierras es un blanco fácil, y ella no estaría ahí para interponerse entre él y la persona equivocada. Pensé que estaba cansada y divagando. Entonces él conoció a Carmen en una posada parroquial de otro municipio. Se casaron 13 meses después del funeral. Sucedió tan rápido que los vecinos aún no habían terminado de traer tamales. Carmen Bosch tenía 56 años, 2 divorcios previos, ojos afilados y una amabilidad propia de las personas que siempre están buscando la salida. Se mudó a la casa del rancho, y su hijo adulto, Gerardo, se mudó 3 semanas después, a mi antiguo cuarto, con las partes de su moto en el corredor. Intenté alegrarme, de verdad lo intenté. Un hombre solitario tenía compañía de nuevo, y eso debería haber sido algo bueno. Pero algo se agriaba en mi padre ese primer invierno, y me tardé en nombrarlo. Había empezado a decir cosas como: «Tu madre te dejó el rancho a ti y no a mí», como si fuera un inquilino en mi propia tierra. Lo decía a la ligera, de la manera en que dices algo que llevas meses rumiando. Carmen nunca le contradecía cuando lo decía. Solo asentía despacio y lo dejaba quedarse en el cuarto. La pillaba mirándome cuando yo llegaba con los estados de cuenta trimestrales. No con mala intención, solo midiendo. Debía haber medido yo también. La casa en el pueblo fue idea de Carmen, y para la primavera ya tenía nombre y número. Una casa de 4 recámaras en la calle Cedros, en 2.800.000 pesos, con un portal que ella decía le recordaba a su infancia. Querían vender los 15 hectáreas del fondo para pagarla. Esas 15 hectáreas no eran suyas para vender. Pertenecían al fideicomiso, lo que significa que pertenecían, en sentido legal, a los deseos de mi madre, y yo era quien sostenía la pluma. No quería pelear, así que cedí. Ofrecí poner 700.000 pesos de mi propio dinero como enganche. Un regalo, sin condiciones, solo para que los números funcionaran sin tocar la tierra. Y les dije que revisaría con cuidado una venta parcial del terreno, si lo hacíamos correctamente. Un avalúo, una notificación al otro beneficiario, una reunión con el abogado del fideicomiso. Eso no es ser difícil. Así es como no te demandan después. Incluso llamé a la licenciada Wendy Galindo, la abogada que había ayudado a mamá a establecer todo, y le pedí que iniciara el papeleo por el camino correcto. Carmen no escuchó sí con cuidado, escuchó demora. Una noche, sobre la cena, puso una pila de papeles junto a mi plato y dijo, suave como mantequilla: «Tu madre ya murió, hija. Esta es nuestra familia ahora». Mi padre estudiaba su tenedor. Gerardo sonreía mirando su teléfono. Sentí que la temperatura en esa cocina bajaba 10 grados, y finalmente entendí que para ellos mi firma no era una salvaguarda. Era un mero trámite que esperaban que yo ejecutara, como pasar la salsa. El problema era que había leído el fideicomiso 100 veces. Un mero trámite era lo último que sería. Todo llegó a un punto crítico sobre esa cena, 2 semanas antes de su fecha de cierre. Ya habían dado 180.000 pesos de depósito en garantía. Yo aún no lo sabía. Carmen deslizó el contrato de venta sobre la mesa y dio un toque a la línea de firma con una uña pulida. «Solo necesitamos que firmes aquí. El cierre es el día 18.
Mi padre finalmente levantó la vista. Todo está arreglado. Lo redactó el licenciado Rivera. El licenciado Rivera era el amigo de golf de 20 años de mi padre, que por casualidad tenía licencia de abogado. Mantuve la voz calmada. No puedo firmar esto esta noche. La sonrisa de Carmen no se movió. ¿Y por qué no? Porque es tierra del fideicomiso. Hay un proceso. Avalúo, notificación a los beneficiarios, una evaluación real. No me está permitido simplemente cederla porque sea conveniente. Y francamente, a ninguna de las dos nos conviene que lo haga. Miré a mi padre cuando lo dije. Él era el otro beneficiario. Lo estaba protegiendo también, aunque no pudiera verlo. La cocina quedó en silencio, excepto por el reloj sobre la estufa. Gerardo murmuró algo sobre que yo me creía mejor que todos. Carmen dejó su tenedor. ¿Vas a frenar toda la vida de tu padre por papeles? Por las instrucciones de mi madre, dije. No es lo mismo. La mandíbula de mi padre se tensó. No dijo nada. Esa fue la parte que me vació por dentro. No la ira. El silencio. Guardé la pluma y la puse junto a su pila de papeles. Gracias por la cena. Luego conduje los 20 kilómetros de vuelta al pueblo. Faros en carretera vacía. Y no lloré porque llorar no le cuadra los libros a nadie. Solo seguía pensando en cómo un hombre puede sentarse en su propia mesa y decidir sin una sola palabra de qué lado está. Llamó a la mañana siguiente a las 6:40 de la mañana, mientras yo estaba estacionada frente a mi propia oficina, con las luces aún apagadas adentro. No alcancé a contestar a tiempo, así que entró al buzón. Y ese es el mensaje del que les hablé al principio. Quiero que lo escuchen como yo lo escuché. Con frío, en una camioneta, antes del café. Isabela, lo hablamos. Estás fuera. No vuelvas. Seguimos adelante sin ti. Y luego, apenas audible, Carmen al fondo. Dile lo del fideicomiso. Una pausa. La voz de mi padre de nuevo, más baja. Nos encargamos del fideicomiso. Clic. Me quedé con el pulgar sobre la pantalla. Hay un tipo particular de quietud que te envuelve cuando alguien que amas te entrega algo que jamás podrás no haber recibido. No temblé. No me alteré. Leí sus palabras de vuelta en mi cabeza como leo un aviso fiscal, buscando lo que realmente decía bajo lo que pretendía asustar. Nos encargamos del fideicomiso, como si fuera de su incumbencia encargarse. Escribí una sola palabra, la única palabra honesta que tenía. Está bien. La leí una vez antes de enviarla, y seré directa con ustedes. No fue rendición. La gente escucha «está bien» y piensa que significa darse por vencido. El mío significaba lo contrario. Significaba que había terminado de gastar mi propia vida apuntalando a personas que acababan de decirme, en una grabación que guardaría para siempre, que yo no era familia. Durante 30 meses había estado cediendo para que la familia no se rompiera. Esa mañana, ellos la rompieron solos, con una llamada antes de que el sol terminara de salir. Así que dejé de sostener. Y lo primero que hace una persona cuando por fin deja de sostener algo tan pesado es soltarlo. Solo que yo sostenía más de lo que ellos se imaginaban. Esto es lo que hice antes del mediodía, y todo era completamente mi derecho. Primero, los 700.000 pesos. Ese era mi dinero, en mis ahorros, prometido como regalo hacia una casa en la que ya no era bienvenida. El trato no había cerrado. Un regalo que no has dado sigue siendo tuyo. Le envié al licenciado Rivera un correo electrónico con una oración clara. Por medio del presente le informo que retiro mi ofrecida aportación al enganche con efectividad inmediata. Luego llamé a mi banco y confirmé que no había salido ni un peso. Segundo, el fideicomiso. Como fiduciaria, no iba a dejar que me apresuraran a vender las 15 hectáreas bajo un plazo de cierre que nunca había acordado. Así que hice lo contrario de apresurarme. Inicié el proceso correctamente. Notifiqué formalmente el avalúo. Registré la solicitud. Envié el expediente. Y me negué a autorizar ninguna venta hasta que ese proceso estuviera completo. Eso no es un arma. Es una fiduciaria haciendo su trabajo real. A la manera lenta y cuidadosa que la ley exige. Pero para personas que contaban con mi rapidez,
Lo lento aterriza como una puerta cerrada de golpe. Fideicomiso bloqueado. No bloqueado por despecho. Bloqueado como se bloquea una caja fuerte, cuando la persona responsable de ella por fin deja de dejarse convencer de mantenerla abierta. El trato de la casa en Cedros en cuidados intensivos. Porque sin mis 700.000 y sin dinero del fideicomiso, los números no cuadraban y nunca habían cuadrado. Quiero ser honesta sobre el sentimiento. No fue triunfal. Fue quieto y un poco frío, como la primera helada fuerte después de un otoño largo y cálido. La que por fin mata lo que has estado cuidando toda la temporada. Cerré mi laptop, abrí la oficina y le di vuelta al letrero a abierto. Preparé el café que había dejado enfriar. Tenía la nómina de la ferretería para las 3. Y la vida, a diferencia de la familia, cumple sus citas. Había puesto mi teléfono en silencio para hacer la nómina. Cuando lo volteé después, la pantalla parecía una tragamonedas que había caído en malas noticias. 46 llamadas perdidas. 31 de mi padre. 9 de un número desconocido. El resto de Carmen. Y un mensaje de texto del licenciado Rivera enviado a las 9:52 de la mañana de esa mañana. Lo leí parada en el mostrador, con la declaración fiscal de una clienta aún en la mano. Isabela, tenemos un problema serio. Llámame antes de hacer cualquier otra cosa. Puse el teléfono boca abajo sobre el mostrador. Un problema serio. No estaba del todo equivocado. Solo tenía al revés de quién era el problema. Mira, un hombre que le dice a su hija que no vuelva 12 horas antes de necesitar sus 700.000 pesos y su firma para cerrar una casa. Ese hombre tiene un problema serio. Solo que no es el problema que él cree, y definitivamente no es mío. Terminé las declaraciones de la señora Figueroa. Revisé sus retenciones y ordené las copias. La acompañé a la puerta y le dije que le mandara saludos a sus nietos. Luego me serví una segunda taza de café y volví a mirar ese mensaje de texto. Y sentí algo que no había sentido en 2 años y medio. Sentí que podía respirar hasta el fondo. «46 llamadas en 3 horas. Descubrieron de golpe cuánto de su plan completo había estado reposando sobre una persona a la que acababan de expulsar al amanecer. Desplacé el registro una vez, de arriba abajo, como cuando examinas una columna buscando el asiento que está descuadrando todo. Ahí estaban, las marcas de tiempo bajando por la pantalla. Pánico en números, que es el único lenguaje en el que realmente confío. No le devolví la llamada al licenciado Rivera. No iba a hacer nada más, no de la manera que él quería decir. Iba a hacer exactamente una cosa primero, y no sería en sus tiempos. La única cosa que hice fue llamar a mi propia abogada, no al licenciado Rivera. Rivera era el abogado de mi padre, pagado por mi padre, velando por mi padre. Y no hay nada malo en eso, excepto que en Huerta del Valle la gente tiene el hábito de olvidar de quién es abogado de quién. La licenciada Wendy Galindo había redactado el fideicomiso de mi madre en la sala trasera de una notaría con mamá, firmando con pluma azul y riéndose de lo oficial que se sentía todo. Wendy tenía 62 años, trenza gris y alergia al disparate. Fui a verla y lo expliqué todo sin rodeos. La cena, el buzón de voz, los 700.000 que había retirado, el avalúo que había notificado. Escuchó sin interrumpir, que es más raro de lo que crees en una abogada. Cuando terminé, cruzó las manos. «Déjame decirte dónde estás parada». Dio un golpecito al expediente del fideicomiso. Como fiduciaria, no solo tienes permitido negarte a una venta apresurada, estás obligada a hacerlo con cuidado. Ese es el trabajo. Un juez no te va a cuestionar por seguir el documento y la voluntad de tu madre. Luego, hizo una pausa y algo cruzó su rostro. No preocupación, más bien un recuerdo. Hay algo más, dijo.
Tu madre dejó una carta sellada con el despacho cuando firmó el fideicomiso, con instrucciones escritas de su puño y letra, firmadas y fechadas, diciéndonos que te la entregáramos solo si alguna vez surgía una disputa sobre la tierra. Me miró sobre sus lentes. ¿Parece que hay una disputa sobre la tierra? Se me secó la boca. ¿Qué dice? Nunca la abrí, dijo Wendy, la letra de rosa en el frente, solo tu nombre. La deslizó sobre el escritorio y yo no la tomé. Todavía no. Vuelvo a esa carta porque no la abrí ese día. Y verán por qué importó que esperara. Primero, Carmen vino a mi oficina. Lo hizo un viernes al mediodía cuando sabía que el lugar estaría lleno. El timbre sobre la puerta sonó y ahí estaba ella en un abrigo demasiado elegante para nuestro pueblo, levantando la voz antes de haber llegado siquiera al mostrador. «Miren quién está aquí», anunció al cuarto. La hija que abandonó a su padre viudo por un pedazo de tierra. 3 de mis clientes estaban en las sillas de espera. El encargado de la ferretería, 2 señoras de la parroquia de San Francisco. Todas fingieron no escuchar y dejaron de hacerlo al instante. «Hola, Carmen», dije. «¿En qué te puedo ayudar? ¿Puedes firmar los papeles? Eso es lo que puedes hacer». Se plantó en medio de mi oficina. «Estás destrozando a esta familia. ¿Tu madre se avergonzaría de ti? Esta es nuestra familia ahora. Y nos estás cerrando las puertas de nuestra propia casa». Ahí estaba de nuevo. Esa frase, la que más le gustaba. Rodé alrededor del mostrador despacio y sostuve la puerta abierta para ella. «Tengo clientes», dije. «Si quieres hablar, la licenciada Galindo puede coordinar una reunión con los abogados presentes». Su cara se puso manchada. Salió de golpe y el timbre sonó detrás de ella como si nada hubiera pasado. Me volteé hacia mi sala de espera. La señora Rivas, que había enterrado a 2 esposos y no le temía a nadie, me miró y dijo: «Tu mamá no se avergonzaría de ti, mija. Estaría orgullosa. Los pueblos pequeños hablan». Los dejé. Para el domingo, medio municipio había escuchado la versión de Carmen. Para el lunes, la otra mitad había escuchado la de la señora Rivas. Las llamadas de mi padre cambiaron de forma después de eso. Dejó de exigir y empezó a llorarme, que es más difícil de aguantar. Dejó un buzón de voz el domingo por la noche y su voz se quebró a la mitad. «Estás matando a esta familia, Isabela. Tu madre se avergonzaría. Te criamos mejor que para darle la espalda a tu propio padre». Me senté en el piso de mi cocina con la espalda contra los gabinetes y lo escuché 2 veces. No voy a mentirles diciéndoles que rebotó. No rebotó. No hay parte de ti tan bien defendida como para que tu padre, diciendo que tu madre muerta se avergonzaría de ti, no encuentre un punto blando y lo presione. Quería devolverle la llamada. Quería arreglarlo como había arreglado cada cosa rota en esa familia desde los 20 años. Pero había aprendido algo llevando los libros de otras personas durante 10 años. Cuando te tiemblan las manos, no haces el asiento de memoria. Vas al documento fuente. Así que no llamé. Me levanté del piso y saqué el fideicomiso y volví a leer en el lenguaje claro de mi madre exactamente cuál era mi trabajo. Eso me fortaleció mejor que cualquier plática motivacional. No estaba siendo cruel. Estaba siendo correcta. Son cosas distintas, sin importar cuánto insista alguien en que son lo mismo. Le mandé un mensaje a mi padre. 1 y solo 1. «Te quiero. Sigo cumpliendo el fideicomiso de mamá». No respondió. Sé ese sentimiento cuando las personas que te lastiman lo dan vuelta y te llaman a ti la cruel. Si alguna vez te han culpado por finalmente mantener un límite, esta historia es para ti. Quédense conmigo. La parte en que gira está por venir. Suscríbanse para no perderse el final. Mientras yo mantenía mi posición, todo su plan se incendiaba en silencio. Y quiero ser justa sobre cómo ocurrió. Sin mis 700,000 y sin dinero del fideicomiso, mi padre y Carmen estaban cortos, muy cortos, en una casa que ya habían prometido comprar. Los vendedores, una pareja de jubilados que se mudaban a Cancún, tenían una oferta de respaldo y ninguna paciencia. Su agente le mandó una carta al licenciado Rivera. Cierren el día 18 como acordaron o pierden los 180,000 de depósito y enfrentan una reclamación por sus gastos. 180,000 pesos.
Mi padre no tenía 180,000 pesos guardados. Casi nada de ese dinero había sido nunca suyo. Se suponía que sería el dinero de la tierra y mío. Me enteré de lo peor por mi tía Beatriz, la hermana menor de mi madre, que seguía yendo al rancho a ver a Rodrigo porque así es ella. No está durmiendo, me dijo por teléfono. Pasa la mitad de la noche en el corredor con el radio apagado. Carmen le cae encima todo el día preguntando a dónde fue el dinero. Y Gerardo para nada ayuda, solo come y se queja. Lo sentí entonces, ese jalón, el que había gobernado mi vida durante 30 meses. Era mi padre y estaba sufriendo y yo tenía una chequera. Pero aquí está lo que finalmente entendí, sentada en mi propia mesa de cocina con mi propio café. Yo no había causado esto. Ellos habían gastado dinero que nunca fue suyo en una promesa que le habían sacado a una persona a la que luego tiraron a las 6 de la mañana. Una helada no mata una planta sana. Solo termina lo que ya era demasiado delicado para sobrevivir. Le dije a la tía Beatriz que la quería y lo quería a él, y que aún así no iba a firmar. Guardó silencio un momento. Luego dijo, «Bien, y lo decía en serio». Wendy me llamó un miércoles y me pidió que fuera a leer la carta. Yo la había estado evitando y ella lo sabía. «No tienes que hacerlo», dijo. Pero Rosa la escribió exactamente para esto. Sería una lástima dejarla hablarle a un cuarto vacío. Fui después de cerrar la oficina. La carta estaba sobre su escritorio donde la había dejado. Un sobre blanco liso que se había suavizado en las esquinas de estar guardado 4 años en un expediente. Mi nombre al frente, en la letra inclinada y cuidadosa de mi madre. La misma letra que solía aparecer en mis loncheras y en mis boletas. Y más tarde, en el bloque amarillo donde trabajó quien debía recibir qué cuando se fuera. La tomé y no la abrí. «Todavía no». «¿Por qué pensó que habría pelea?», pregunté. Wendy se quitó los lentes. «Tu madre estaba enferma, no ciega. Conocía a tu padre, lo amaba y sabía exactamente lo que haría si se quedaba solo y alguien le entrara al oído», señaló el sobre. No estaba protegiendo la tierra de él, lo estaba protegiendo a él de sí mismo. Y te eligió a ti para hacerlo. Mi madre había muerto 2 años y medio atrás. Seguía sin haber terminado de hablar. Me senté en la silla frente a Wendy, la misma silla donde mi madre había firmado su fideicomiso, y di vuelta al sobre entre mis manos unas cuantas veces más. Afuera, los faroles de la calle principal se encendieron. Pensé en todas las personas que me habían dicho ese mes lo que mi madre pensaría o no pensaría de mí. Carmen, mi padre, media parroquia. Ahora aquí estaba mamá en su propia letra, a punto de opinar. Encontré el sello con el pulgar. Lo abrí despacio, como se despega una curita que está bien pegada. Una hoja, los 2 lados, tinta azul. Empezó como siempre lo hacía, sin rodeos. «Mi bella, si Wendy te está dando esto, entonces pasó. Y lo siento de no estar aquí para aguantar el calor contigo». Tuve que parar y respirar antes de poder continuar. Luego me dijo por qué. «No te hice fiduciaria porque eres la más inteligente, aunque lo eres. Te hice fiduciaria porque eres la única en esta familia que le puede decir que no a tu padre y seguir queriéndolo en el mismo aliento. Él no se puede decir que no a sí mismo. Nunca pudo. Algún día alguien va a querer convertir esta tierra en dinero. Y llegarán cuando esté débil. Y él se va a convencer de que es lo que todos queremos. No lo será. Hay algo que nunca te conté, Isabela. Mi propia madre perdió el rancho de su papá exactamente así. Un segundo marido, una sonrisa dulce, una escritura firmada en una mesa de cocina antes de que nadie pudiera detenerlo. Yo tenía 9 años. Rentamos cuartos después de eso. Y ella lloró esa tierra hasta el día que murió. Te hice fiduciaria para que fueras tú quien estuviera parada donde nadie estuvo para ella. Cuida el lugar entero, mija. No por la tierra, por las siguientes personas que van a necesitar un lugar que no se vendió en una mala temporada. Y escúchame, aquí su letra presionaba más fuerte, como lo hacía cuando decía algo de verdad hasta el fondo. El día que te digan que no eres familia,
Ese día sabrás que tuve razón en elegirte. La familia no te saca a la puerta por hacer el trabajo en que te confiaron. Así que no te atrevas a sentirte culpable. Tú no eres la que se fue. La leí 3 veces. Me quedé en esa silla y no hice ningún sonido. Pero algo que había estado agachado en mi pecho durante 30 meses se puso de pie del todo y salió caminando. Nunca supe lo de la tierra de mi abuela. Había cargado esa pérdida toda su vida y nunca lo dijo en voz alta. Ni a mí ni a nadie. Había tenido miedo de esto por años. No de la mañana exacta, no era divina, sino de la forma de ello, porque lo había visto pasar una vez con su propia madre y jurado que nunca pasaría 2 veces. No había sido pragmática cuando me eligió. Me había estado entregando una columna vertebral y una razón, y solo ahora comprendía el tamaño de ambas. Doblé la carta y la puse en el bolsillo interno de mi saco, sobre el corazón, donde podía sentir el borde. «Está bien, mamá», dije. Esta vez la palabra significaba algo completamente nuevo. Con la carta en el bolsillo, por fin dejé que Wendy tradujera el problema serio del licenciado Rivera al lenguaje llano. Leyó sus mensajes y su rígida carta y casi se rió. «Está echando humo», dijo. «Mira lo que en realidad está alegando. Dice que interferiste con la compra y que podrías ser responsable como fiduciaria. Ambas cosas son incorrectas». Levantó un dedo. «Los 700,000 eran un regalo personal que no habías dado. No puedes interferir con una venta al negarte a entregar tu propio dinero. Eso no es interferencia. Es solo conservar tu dinero. Un segundo dedo. Y como fiduciaria, negarte a apresurar la venta de una propiedad del fideicomiso, mientras sigues el proceso de avalúo que requiere el documento de tu madre. Eso no es un incumplimiento, es lo contrario. ¿Estarías en problemas si lo hubieras cedido en un fin de semana para complacer a la novia de tu papá?» Puso la carta sobre el escritorio. El problema serio, Isabela, es que Rivera dejó que su cliente firmara un contrato de compra gastando dinero que no era suyo y que nunca fue comprometido por escrito. Ese es el problema. Solo que es el problema de la cliente de Rivera y el problema de su seguro de mala praxis si no tiene cuidado. Nada de eso es tuyo. Pensé en eso un momento. Entonces, cuando dice que tenemos un problema serio, quiere decir que ellos lo tienen. Sí, dijo Wendy. Y espera que tú no notes la diferencia, para que entres en pánico y firmes para que todo se acabe. Había pasado 10 años viendo a personas intentar hacer desaparecer un número, diciéndolo con seguridad. Nunca funciona. Los números no se preocupan por qué tan segura suene tu voz. Tampoco, al parecer, el documento de un fideicomiso. Le dije a Wendy que le mandara a Rivera una respuesta corta de mi parte. 3 líneas, sin calentura. Decía que no tenía nada que discutir fuera de una reunión debidamente notificada, con representación legal presente, y que mi posición era simplemente que estaba cumpliendo el fideicomiso. Una cosa así no se queda entre 4 personas en un pueblo pequeño. Se fue abriendo paso a través de toda la familia como una grieta que avanza por un parabrisas. La tía Beatriz estuvo conmigo desde el primer día, ruidosa al respecto, lo que ayudó más de lo que ella sabe. Se apareció en mi oficina con un termo de café, un guisado de pollo y un recuerdo. ¿Sabes que tu mamá plantó esos encinos en las 15 hectáreas del fondo el año que naciste? Uno por ti. Llegó de la quimio demasiado cansada para pararse y aún preguntaba si alguien los había regado. Puso el guisado sobre mi mostrador. Tu madre no te dio esa tierra, Isabela. Te dio una columna vertebral. Úsala. Del otro lado, mi tío Ernesto llamó para decirme que le estaba rompiendo el corazón a mi padre y que la sangre era más espesa que el papeleo. Le dije que la sangre era exactamente la razón por la que estaba siendo cuidadosa, y me colgó. Las señoras de la parroquia se dividieron a la mitad del salón. Habría sido gracioso si no hubiera sido mi vida. Pero esto fue lo que noté, parada en medio de todo ese chisme. Las personas que mejor habían conocido a mi madre, que la habían visto trabajar esa tierra y pelear con esa enfermedad, esas personas cayeron de mi lado sin que yo se los pidiera. Las que solo habían escuchado la versión de Carmen
cayeron del suyo. La verdad tiene larga memoria en un lugar pequeño. Cuando la culpa no funcionó y el chisme no funcionó, recurrieron a la única palanca que les quedaba. El licenciado Rivera mandó una carta en papel membretado, del tipo que está diseñado para que se te caiga el estómago. Decía que mi padre tenía la intención de solicitar al juez que me removiera como fiduciaria por incumplimiento de deberes fiduciarios y actuar en contra de los intereses de los beneficiarios. Gerardo tomó foto y la publicó en su Facebook con el pie de foto: recuperando nuestra tierra. Algunos olvidan quién es la familia. 40 me gusta. Un primo comentó una fila de palmas aplaudiendo. La leí 2 veces y admito que me aceleró el pulso, porque la palabra juzgado le hace eso a una persona aunque tenga la razón. Así que hice lo que me había entrenado para hacer. Fui directo con Wendy. La leyó más despacio que la anterior. Luego la puso sobre el escritorio y me miró con algo cercano a la satisfacción. Ahora sí, nos han mostrado su mano. Eso te conviene a ti. No se siente bien. Los sentimientos no son escritos judiciales. Se acomodó. Siéntate. Déjame explicarte cómo realmente funciona la remoción de una fiduciaria. Porque no se parece en nada a cómo la carta de Rivera quiere que lo sientas. Me senté. Afuera pasó una camioneta arrastrando algo. Tuve el sentimiento más extraño y más estable, como si hubiera caminado sobre hielo de río durante un mes y de repente sintiera mi bota golpear tierra sólida abajo. Para remover a una fiduciaria, dijo Wendy, vas al juez y pruebas causa. Causa real, mala fe, beneficio propio, desperdiciar los activos, ignorar el documento. Los fue contando con los dedos. Dime, Isabela, ¿te llevaste 1 centavo del fideicomiso para ti? No. ¿Vendiste algo? ¿Perdiste algo? ¿Ocultaste algo? No. ¿Seguiste el instrumento de tu madre y ordenaste un avalúo apropiado? Sí. Extendió las manos. Entonces no hay nada por qué removerte. Cualquiera puede presentar una solicitud. Eso es barato, y tu padre es libre de intentarlo. Ganar una es otro animal. Ningún juez va a remover a una fiduciaria por ser cuidadosa. Se va a preguntar por qué los solicitantes tienen tanta prisa por vender tierra que ni siquiera es de ellos. Aterrizó limpio, como cuando una columna por fin cuadra, después de que has buscado el error durante 1 hora. Todo el mes había cargado ese miedo de fondo de que quizás yo era quien estaba equivocada. Que quizás una hija que no firma realmente es la villana de la historia. Wendy acababa de mostrarme el libro de cuentas y mi lado estaba cuadrado. El de ellos no. ¿Qué hago entonces?, pregunté. Les ofreces una salida justa. Por escrito, dijo. No porque se la debas, porque es lo correcto, y porque cuando la rechacen, y lo harán, no quedará ninguna duda en este municipio sobre quién fue razonable. Me gustó eso. Sonaba a algo que mi madre habría hecho. Así que les ofrecí un camino justo por escrito, a través de Wendy. Quiero que lo escuchen porque esta es la parte que la gente omite cuando cuenta una historia de venganza, y es la parte que más importa. No quería arruinar a mi padre. Escribí que consideraría una venta parcial del terreno, no la casa principal, no los encinos de mi madre, sino una parcela definida en el fondo al valor de avalúo apropiado, con los ingresos manejados a través del fideicomiso como el documento requería. Escribí que parte de esos ingresos podría destinarse a una vivienda adecuada para mi padre, porque apoyarlo estaba en realidad dentro de mi discreción cuando se hacía correctamente. Pedí exactamente 2 cosas a cambio. Una, un avalúo real, sin prisa. 2, que el discurso de sacarme de la familia y removerme como fiduciaria se detuviera ese mismo día, porque no puedes expulsar a alguien por la mañana y exigir su cooperación por la noche. Eso no es un castigo. Así funciona la realidad. Wendy lo envió. Respondieron en un día. La respuesta vino de Carmen, no de mi padre. Y vino a través de Rivera. Y fue no. No una contraoferta. No hablemos. Solo no. Porque Rivera escribió que sus clientes no aceptarían condiciones dictadas por la señorita Martínez. Condiciones.
Yo me había ofrecido a financiar la casa de mi padre y un avalúo justo, y la única condición que no podían digerir era que se les pidiera dejar de decirle a la gente que yo no era familia. Eso me dijo todo. Nunca se trató realmente de la tierra ni del dinero. Se trató de si yo me iba a arrodillar. Rivera convocó la reunión él mismo, 3 días antes de la fecha de cierre que estaba a punto de volar. La enmarcó como una oportunidad para resolver todo antes de que esto se salga de control, que en lenguaje de abogado significa mi cliente está a punto de perder 180,000 pesos y te necesito en un cuarto. La citó en su propia oficina, en su propio terreno, jueves a las 10 de la mañana. Creo que me imaginó entrando asustada y sola, lista para firmar lo que fuera para que parara el ruido. Le dije a Wendy que sí. Luego le dije que quería que ella estuviera a mi lado y que quería llegar 5 minutos antes, no tarde, y quería el expediente en orden. No tienes que ir, me recordó Wendy. Legalmente no hay nada que te obligue. Lo sé, dije, pero quiero y quería, por una razón que aún no podía decir en voz alta. Alguna parte de mí necesitaba sentarse en un cuarto con todos ellos, con las luces encendidas y testigos presentes, y dejar que la verdad se pusiera sola de pie sin que nadie la gritara. Había pasado 30 meses manejando a esta familia en privado. Llamadas cuidadosas, mensajes prudentes, firmas en mesas de cocina. Solo una vez quería que se dijera en abierto, en el expediente, donde no pudiera retorcerse en otra historia para el domingo. Habían construido todo esto sobre la idea de que nunca los haría decirlo a mi cara, que era demasiado blanda, demasiado buena hija, demasiado temerosa de ser la hija mala. Pusieron la mesa para una chica así. Solo olvidaron en nombre de quién estaba la escritura debajo. Saqué mi mejor saco el miércoles por la noche, el azul marino. Luego me aseguré de que la carta de mi madre siguiera en el bolsillo interno. Seguía ahí. Mi padre llamó la noche anterior a la reunión, cerca de las 11. Casi no contesté. Lo hice porque seguía siendo mi papá y porque hay puertas que mantienes una mano sobre ellas, aunque hayas decidido no cruzarlas. Bella, dijo. Su voz estaba destrozada. No sé cómo llegamos aquí. Por un momento fue solo él, el hombre que me enseñó a manejar estándar en el estacionamiento de la iglesia. El hombre que lloró sobre la tumba de mi madre hasta que la tía Beatriz tuvo que llevarlo al coche. Extraño a tu madre todos los días, dijo, y su aliento se cortó. Solo necesito que esto cierre. Por favor, y que Dios me ayude porque lo sentí. El dolor bajo la rabia era real. No era un monstruo. Era un hombre solitario que había dejado que alguien lo llevara al borde de un precipicio y apenas ahora sentía el aire pasar. Casi me ablandé del todo. Luego siguió hablando. Si solo hubieras firmado la primera vez, dijo, y el naufragio en su voz se volvió algo más viejo y más rudo. Nada de esto estaría pasando. Tú hiciste esto, Isabela. Tú nos pusiste aquí. Y ahí estaba. No una disculpa. Una cuenta a mi nombre por una deuda que era de él. Había buscado el punto blando. Lo encontró y presionó. Igual que el buzón de voz, solo más lento. Cerré los ojos. «Te quiero, papá», dije. «Te veo a las 10». Colgué antes de que encontrara el siguiente punto blando. Me senté en la oscuridad un buen rato con la carta en la mano. Luego colgué el saco en mi puerta y me fui a dormir. Y dormí mejor que en todo un mes. Quiero decirles qué es la calma de verdad, porque la gente se equivoca al respecto. Creen que la calma es cuando todo está bien. No lo es. La calma es lo que queda cuando ya decidiste. El jueves por la mañana me levanté temprano y preparé mi expediente como preparo todos los expedientes para reuniones difíciles. Limpio, ordenado, sin sorpresas para mí. El fideicomiso con separadores. La notificación del avalúo con fecha. Mi correo electrónico de una oración retirando los 700,000 con la marca de tiempo que mostraba que llegó antes del cierre. El resumen en lenguaje llano de Wendy de la ley. Y en el bolsillo interno, no en el expediente, la carta de mi madre, porque esa no era evidencia para una abogada. Era lastre para mí.
No la llevaba para leerla en voz alta. La llevaba para que mis manos se quedaran quietas. Preparé café y no lo tomé. Revisé el expediente 2 veces, luego una tercera, como mamá revisaba el aceite del coche antes de un viaje largo. No porque dudara, sino porque revisar era su manera de rezar. Me vi en el espejo del pasillo, saco azul marino, sin maquillaje que valga la pena mencionar. El mismo rostro que lleva la nómina de la ferretería. Y dije en voz alta para nadie, no vas allá a ganar, vas allá a terminar. Es un mandado diferente. Ganar es ruidoso y necesita audiencia y nunca te llena del todo. Terminar es quieto y solo necesita la verdad y una puerta por la que puedas salir. Había estado intentando ganar de vuelta a mi familia durante 2 años y medio, un favor a la vez. Ese jueves no iba a ganar nada. Iba a poner todo ese peso sobre la mesa de conferencias del licenciado Rivera frente a testigos y salir más ligera. Tomé mis llaves. El camino a la oficina de Rivera fue de 4 minutos. Los hice contar todos. La sala de conferencias de Rivera tenía una mesa larga que se esforzaba demasiado. Madera oscura pulida hasta brillar. Un platón de caramelos que nadie comía nunca. Cuando Wendy y yo entramos 5 antes de las 10, el cuarto ya estaba más lleno de lo que esperaba. Y entendí de inmediato que Rivera había acomodado las cosas a su favor. Mi padre sentado al fondo, más pequeño de lo que lo recordaba. Manos planas sobre la mesa, Carmen a su lado con un saco rojo, mentón en alto, ojos ya calientes. Gerardo, recargado contra la pared con los brazos cruzados. Ahí para el espectáculo. Rivera a la cabecera, lentes abajo en la nariz, una carpeta gruesa cuadrada frente a él, y 2 personas que yo no esperaba. Un joven del banco en traje gris, el ejecutivo de crédito, y una mujer ágil con portafolio de piel que resultó ser la agente de los vendedores. Los registré en un segundo y sentí que algo se asentaba en mí, porque Rivera había cometido un error. Trajo testigos, pensó que traía presión. Lo que en realidad hizo fue garantizar que todo lo que se dijera en ese cuarto se dijera frente a personas sin ninguna razón para mentir sobre ello después. Me senté donde Wendy señaló, a la mitad, donde podía ver a todos. El ventilador del techo giraba despacio. En algún lugar, un reloj marcaba el tiempo. Carmen me miraba como había mirado sobre el pollo en la cena, midiendo. Mi padre no me miraba. Rivera se aclaró la garganta de la manera que los hombres hacen cuando quieren que el cuarto sepa que lo están presidiendo. «Bien», dijo, abriendo su carpeta. «Veamos si podemos hablar con razón». Me miró sobre los lentes, no a Wendy, a mí, de la manera en que miras al asiento más débil de la mesa. «Isabela», dijo, «ha creado usted una situación bastante complicada». Lo expuso como un alegato final ante un jurado que estaba seguro ya era suyo. Seamos claros sobre lo que ha ocurrido aquí. Su padre y Carmen entraron a un acuerdo vinculante de buena fe. Usted, como fiduciaria, socavó ese acuerdo. Retiró una aportación comprometida a última hora. Ha expuesto a esta familia a un daño financiero real. 180,000 pesos en depósito de garantía. Potencialmente más. Lo dejó reposar. Ahora podemos resolver esto hoy, limpiamente, si usted autoriza la venta de la parcela y reinstala su aportación, o procedemos con la solicitud de remoción. Y francamente, Isabela, esa no es una pelea que quiera. Carmen asentía como metrónomo. Gerardo sonreía. El ejecutivo del banco miraba sus manos. La agente de los vendedores observaba todo con la paciencia plana de alguien que cobra por hora. El documento frente a mí era el mismo contrato de venta de la cena. Línea de firma aún vacía, aún señalada. Rivera cruzó las manos sobre su carpeta y esperó a que yo tuviera miedo. El ventilador marcaba el tiempo arriba. La uña de Carmen encontró el borde de la mesa y comenzó un toque lento e impaciente, el mismo ritmo que había tocado sobre la línea de firma en la cena, como si ya estuviera contando el dinero. Quiero que se lo imaginen. Todo el cuarto inclinado hacia mí, toda esa presión, todos esos ojos, y lo más fácil del mundo habría sido tomar la pluma y hacer que parara. Un mes atrás,
Quizás lo hubiera hecho, pero tenía una carta en el bolsillo de una mujer que había visto llegar exactamente esta mañana, 4 años antes de que llegara. Así que no alcancé la pluma. Alcancé mi propio expediente, el limpio, y lo puse sobre la mesa, y lo abrí despacio. No voy a autorizar la venta hoy, dije. Mi voz salió pareja, casi suave, y vi a Rivera inclinarse un poco porque suave le hizo pensar que estaba cediendo. Y creo que antes de que alguien presente cualquier cosa, todos deberíamos estar viendo los mismos hechos. Puse la primera página donde el ejecutivo del banco y la agente de los vendedores pudieran verla. Este es el fideicomiso de mi madre. Soy la fiduciaria. Requiere un avalúo y notificación antes de cualquier venta de esta tierra. Ordené el avalúo. Di la notificación. No he vendido y no me he negado a vender. Me he negado a saltarme los pasos que requiere el documento. Eso no es un incumplimiento. Ese es el trabajo. Puse la segunda página. Estos son los 700,000. Era mi dinero personal. Un regalo que ofrecí y aún no había dado. Lo retiré por escrito la mañana del día 16, antes de cualquier cierre, antes de que algo estuviera comprometido en papel. Levanté la vista hacia Rivera y mantuve mi voz exactamente donde estaba. No puedes interferir con una venta conservando tu propio dinero en tu propia cuenta. Licenciado Rivera, usted lo sabe. Fue a la escuela de Derecho. Wendy habló una vez, quieta y seca. Una fiduciaria que sigue el instrumento del fideicomiso y una ciudadana privada que decide no hacer un regalo. Están ambas actuando completamente dentro de sus derechos. No hay causa de remoción aquí. Pueden presentar si quieren gastar el dinero, pero a un juez le resultaría difícil encontrar algún fundamento para actuar. El ejecutivo del banco asentía antes de darse cuenta. La agente de los vendedores había dejado de tomar notas y solo escuchaba. Entonces, giré la última página hacia el centro de la mesa donde todos pudieran verla. Aquí está el verdadero problema serio, dije. Alguien firmó un contrato de compra por 2,800,000 pesos, gastando dinero que no era suyo, que nadie nunca comprometió por escrito. Cuando ese dinero no apareció, el contrato siempre iba a colapsar. Eso no es algo que yo les hice. Lo dejé aterrizar, suave como poner una taza llena sobre la mesa. Es algo que ustedes se hicieron a sí mismos y luego condujeron 20 kilómetros al pueblo para echarme la culpa a mí. La cara de Rivera se había vuelto del rojo oscuro de un hombre cuyo alegato final acaba de ser ingresado como prueba de la otra parte. Abrió la boca. Carmen llegó primero. Carmen se levantó tan rápido que su silla raspó el piso. Mal agradecida. Se contuvo, pero solo a medias. Su cara se había desarmado. Toda esa suavidad había desaparecido, y las palabras salieron temblando. Tu padre te llevó a todos tus compromisos. Te crió, y en el segundo en que te necesita, cierras la puerta y te escudes detrás de tu madre muerta y tus papeles. Golpeó la mano sobre la mesa con fuerza suficiente para hacer rebotar los caramelos. Tu madre está muerta, Isabela. Está muerta. Esta es nuestra familia ahora y no vas a arruinarla. Ahí estaba, la tercera vez que me decía esa frase, la más fuerte y la última. El cuarto había quedado en un silencio absoluto a su alrededor. El ejecutivo del banco estaba muy quieto. La agente de los vendedores tenía la pluma congelada sobre la página. Mi padre por fin levantó la vista hacia mí y sostuve sus ojos, no los de Carmen, cuando respondí. No me puse de pie, no alcé la voz. Creo que eso fue lo que hizo que el cuarto girara, que ella estaba de pie temblando y yo estaba sentada quieta. Tienes razón, dije. Mi madre se fue. Lo sé. Estuve ahí. Una pausa. Por eso exactamente su fideicomiso me responde a mí y no a ti. Ella lo escribió así a propósito, con sus propias palabras, porque sabía que este día iba a llegar. La boca de Carmen se movió pero no salió nada. Me volteé entonces hacia mi padre y mantuve mi voz tan baja como una mano sobre un hombro, porque lo que tenía que decirle a él había esperado 2 años y medio para tener permitido decirlo. Me dejaste un buzón de voz, dije. Me dijiste que estaba fuera, que siguieran adelante sin mí.
Dejé que lo siguiente llegara suave, que es la única manera en que la verdad así debe llegar. Lo hice, papá. Me adelanté primero. No puedes sacar a tu familia a las 6 de la mañana y luego reclamarla a las 10. No tenía respuesta. No la hay. Gerardo había dejado de sonreír en algún momento del último minuto y miraba sus zapatos. Carmen estaba ahí en su saco rojo con una mano aún sobre la mesa, respirando fuerte. Finalmente, entendiendo que había sido la persona más ruidosa en un cuarto que ya había perdido. Les di la salida una vez más, en el expediente, frente a cada testigo que Rivera tan útilmente había reunido. Creo que eso lo sorprendió más que cualquier otra cosa. «Aquí está donde estamos», dije, y deslicé mi oferta por escrito al centro de la mesa, la misma que ya habían rechazado una vez. Voy a financiar una vivienda adecuada para mi padre a partir de una venta parcial debidamente evaluada, manejada a través del fideicomiso como mamá requería. La casa principal y los encinos se quedan, y el discurso de que no soy familia se detiene hoy. Miré alrededor de la mesa. Es la misma oferta que hice la semana pasada. Es justa. Probablemente es más de lo que obtendrían de un juez. Tómenla y todos salimos más ligeros. El cuarto esperó. El ejecutivo del banco se inclinó hacia adelante. Por un aliento, pensé que mi padre iba a extender la mano. Luego Carmen, que no podía dejarme ser la razonable, dijo tensa y en voz baja: «No le aceptamos condiciones a ella». Y mi padre, dado la oportunidad de elegir a su hija o su orgullo una vez más, miró hacia la mesa y no dijo nada, que era su propia clase de elección. Así que el trato murió. Los 180,000 se fueron. La casa de Cedros pertenecería a los compradores de respaldo para el viernes. Todo eso se lo habían hecho a sí mismos en este cuarto con testigos, después de que yo les había pasado una cuerda 2 veces. Rivera barajó sus páginas. Su carpeta gruesa, de repente solo papel. Si presentaban para removerme ahora, lo presentarían sobre nada. Y lo sabían. Con 2 testigos neutrales sentados ahí mismo. Reuní mi expediente, despacio y ordenado, y lo golpeé parejo sobre la mesa. Me puse de pie. No golpeé nada. No me vanaglorié. No dije una palabra sobre ganar, porque no había ido a ganar. En la puerta me volteé solo una vez y miré a las personas que me habían dicho que estaba fuera. Les di la misma palabra que les había dado esa mañana en la camioneta, la que habían pensado que significaba que estaba vencida. «Está bien», dije, y salí. El estacionamiento estaba brillante después de ese cuarto oscuro, esa clase de luz limpia de primavera que hace que todo parezca recién lavado. Wendy salió detrás de mí, poniéndose los guantes, y no dijo nada por un momento, que viniendo de Wendy es un cumplido. Luego dijo: «A tu madre le habría gustado eso». Subí a mi camioneta, la misma cabina donde había escuchado el buzón de voz un mes antes, y me quedé ahí un momento con las manos sobre el volante y la carta aún en el bolsillo. Esperé sentir tristeza. ¿Algo llegó? Claro, no ves a tu padre elegir su orgullo sobre ti y no sientes nada. Pero principalmente lo que sentí fue ligereza hasta el fondo, como se siente cuando por fin sueltas algo que has cargado tanto tiempo que olvidaste que tenía peso. Luego conduje de vuelta al pueblo, a mi oficina, al trabajo que nunca una vez me dijo que no era familia. Así quedó todo, en los números planos en los que confío más que en los sentimientos. El trato de Cedros colapsó. Mi padre y Carmen perdieron sus 180,000 de depósito y encima les llegó una cuenta del abogado de los vendedores. La casa del pueblo nunca ocurrió. Rivera los convenció de no presentar la solicitud una vez que tuvo unos días para pensar. No había causa que ponerle, y eso lo sabía mejor que nadie. Las 65 hectáreas, la casa del rancho y la hilera de encinos de mi madre están enteras. Siguen en el fideicomiso. Siguen haciendo exactamente lo que ella quería. Mi padre aún vive en ese rancho, por cierto. El fideicomiso provee para él, y yo nunca toqué eso, porque ser justa con él siempre fue parte del trabajo, incluso la mañana en que él olvidó ser justo conmigo. Carmen y Gerardo se fueron para finales del verano.
Escuché que el matrimonio no sobrevivió un invierno sin la casa nueva que le habían prometido. Resulta que hay personas que solo se quedan por el portal. La tía Beatriz sigue trayéndome guisos que no necesito e historias que sí. Las señoras de la parroquia regresaron casi todas, como hacen los pueblos pequeños una vez que la verdad ha tenido una temporada para asentarse. Mi padre y yo hablamos de vez en cuando, llamadas cortas en mis términos, con la puerta abierta solo un poco. Ya no es lo que era, quizás nunca lo sea, pero duermo toda la noche y mis libros están cuadrados, y la tierra que mi madre me confió cuidar va a estar ahí para quien la necesite después. Si hay una cosa que quisiera que te llevaras de todo esto, es que cuando alguien confunde tu calma con debilidad, no tienes que corregirlos en voz alta. La calma es solo cómo se ve la fortaleza cuando ya ha decidido. Esa es mi historia. Un buzón de voz, una palabra de respuesta y un pedazo de tierra que mi madre me confió mantener entero. Si esto te recordó que mantener un límite no es crueldad, es cuidado con columna vertebral, tómalo como tu señal. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. Deja un comentario, dale a suscribir y nos vemos en el próximo.